Con nosotros a través del hilo telefónico en este instante el coronel Lucio Gutiérrez. Buenos días, coronel. La segunda visita a Tungurahua, ¿no? O sea, la segunda vuelta al país. ¿Cómo está usted? Cuéntenos cómo le están recibiendo, cómo marcha esta campaña presidencial. Bienvenido. Un Buenos días, gusto. muchísimas gracias por esta oportunidad para saludar con el cariño de siempre a la provincia de Tungurahua a través de Radio Colosal. Efectivamente, es la segunda visita a Tungurahua y en esta ocasión pues quiero aprovechar para desearles una feliz Navidad a todos los amigos que nos están escuchando. Igualmente pues desearles muchas felicidades en el año 2021 y decirles pues que con Lucio, como también repite el pueblo, estaremos mejor. Así que estamos pues en esta lucha por mejores días para el pueblo ecuatoriano y listo pues para conversar sobre estos temas que tanto nos interesan y también nos preocupan a todos los ecuatorianos. Arranquemos con el más difícil, ¿no? O sea, uno se queda preocupado porque yo he visto varias entrevistas que le hacen a usted y la primera pregunta que le hacen es, oiga, ¿y para qué participa si no tiene posibilidades de ganar? ¿Qué dice el pueblo? ¿Realmente no tiene posibilidades de ganar? Porque aparentemente las encuestadoras y muchos periodistas, muchos medios, parece que tienen ya su candidato y empujan a ese candidato. Sí, efectivamente usted sabe que la oligarquía se une y la oligarquía promociona a 2 o 3 candidatos. Y por eso es lo que las encuestas que ellos mismos publican, el 60, el 70%, todavía no ha decidido por quién votar. No es que no han decidido, lo que pasa es que no quieren votar por esos 3 candidatos que promociona la oligarquía ecuatoriana. Pero la tranquilidad es que las encuestadoras siempre se han equivocado. Esta no sería la primera ni la última vez que se van a equivocar. Nunca aquellos que están primeros en las encuestas que se publican han ganado las elecciones. En todo caso, nosotros estamos muy tranquilos, respetamos esas encuestas, estamos últimos en esas encuestas que publican, en las encuestas pagadas, pero en cambio pues, en las encuestas de carne y hueso, como lo hemos mencionado, estamos convencidos de que vamos a ganar nuevamente la presidencia de la República por el bien de la patria, porque Lucio Gutiérrez es el único presidente que tiene experiencia para gobernar y experiencia exitosa. Yo me hice cargo de un país en crisis, el presidente Gustavo Noboa no dejó la mesa servida, como él mismo mencionó, se debía 2 meses de salarios al sector público, no se había pagado a los municipios, a las prefecturas, a Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, 2 meses, a los trabajadores de la salud, a los maestros, a las federaciones deportivas, y nos pusimos a trabajar y al poco tiempo nos logramos pues pagar a tiempo al sector público y luego pues se pagaba antes que finalice el mes. Y nosotros, de haber recibido un país en crisis, entregamos un país boyante. Ahora el Ecuador nuevamente está en crisis y necesita un presidente con experiencia, un presidente con honradez probada. Y como me dice el pueblo, y realmente el cuerpo es como que me pasa una corriente. A veces estamos caminando y la gente nos para y nos da la bendición y nos dice, Lucio, por favor, salva la patria. Lucio, contigo estábamos mejor. Otras personas, Lucio, usted es el único presidente honrado. Otros, Lucio, usted es el único que da la cara. Los otros roban y se van del país. Entonces, estas palabras de gente que la dice, pero con todo el sentimiento, es lo que nos da fuerza para continuar esta lucha. Y definitivamente la propuesta nuestra, que la venimos realizando desde el año anterior, y algunas propuestas las quisimos implementar en nuestro primer gobierno, pero por el golpe que dieron los generales traidores y la bancocracia ecuatoriana, se truncó esos cambios que hubieran sido decisivos para que el Ecuador esté en una posición muy cercana a convertirse en un país del primer mundo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ecuatorianos para este cambio radical en el Ecuador? Convocaremos a una mega consulta popular para, a través de una nueva constitución que se aprobará con un referéndum, pondremos nuevamente el nombre de Dios en la constitución, vamos a volver a las 3 funciones del Estado, es decir, como yo decía en mi primer gobierno, cuando el Ecuador está en crisis, el que tiene que ajustarse los cinturones es el gobierno. Al pueblo hay que darle oxígeno, al pueblo hay que bajarle las tasas de interés, al pueblo hay que bajarle los impuestos, al pueblo hay que darle empleo.
y eso es lo que vamos a conseguir, y por eso vamos a reducir el tamaño del Estado de 5 poderes que tenemos actualmente a 3, a los tradicionales, al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. Vamos a bajar drásticamente el número de asambleístas, actualmente son 137, vamos a bajar a 57, 56 asambleístas, porque la propuesta es que haya 2 asambleístas por cada provincia, serán 48, más 1 por cada millón de habitantes, ahí pues suben 7, 8 más asambleístas, entonces estamos hablando de 55, 56 asambleístas, una reducción drástica. Igualmente, como les decía, cuando el Ecuador está en crisis, el que tiene que ajustarse los cinturones es el gobierno, el que tiene que reducir el tamaño del Estado es el gobierno. Vamos a bajar los sueldos de manera radical, de 10,000, 9,000, 8,000, 7,000 dólares que ganan en el sector público a menos de 3,000 dólares. Nadie, ni el presidente de la República, ni los asambleístas podrán ganar más de 3,000 dólares mensuales. Vamos a eliminar todos los privilegios, vamos a eliminar el sueldo vitalicio a los expresidentes de la República, vamos a eliminar el financiamiento que realiza el Estado ecuatoriano a los partidos políticos, vamos a fusionar las gobernaciones con las prefecturas, es decir, seguimos reduciendo el tamaño del Estado, seguimos ajustándonos los cinturones como gobierno, mientras que al pueblo tenemos que darle oxígeno, al pueblo tenemos que bajarle las tasas de interés, al pueblo tenemos que bajarle los impuestos, al pueblo tenemos que darle empleo. Y en esta nueva Constitución aprobaremos todo el marco legal y constitucional para las leyes siguientes de las que me voy a referir a continuación. Coronel, sí, dígame, vamos por partes en este tema. Me gustaría empezar revisando cómo se va a hacer estos cambios. ¿Cómo se va a hacer estos cambios? Porque probablemente, en caso de usted llegar, sin embargo, no va a llegar con un gran número de asambleístas y eso va a ser complicado, por ejemplo. Sí, justamente como le indicaba, los cambios los vamos a hacer a través de una consulta popular, una mega consulta popular, en donde aprobaremos una nueva Constitución de la República y aprobaremos todas las leyes necesarias para el cambio radical en el Ecuador. No vamos a aprobar las nuevas leyes a través de la Asamblea Nacional, porque sabemos que no les van a aprobar. Ni una Asamblea Constituyente tampoco, ¿no? Sí, tampoco convocaremos a una Asamblea Constituyente porque es muy demorada, el pueblo tendría que ir a votar 4 veces y el pueblo pues quiere cambios inmediatos, así que la alternativa es a través de una mega consulta popular que será menos costosa e inmediata, y lo haremos en el primer mes de nuestro gobierno. Con esta mega consulta popular vamos a aprobar un nuevo Código Orgánico Integral Penal, en donde sancionaremos con cadena perpetua a todos los políticos y funcionarios públicos que se roben el dinero del pueblo ecuatoriano, y le daremos un plazo de 3 meses para que devuelvan la plata robada. Si no devuelven la plata robada, previa investigación, todo el entorno familiar irá preso hasta que devuelvan la plata robada. Igualmente, cadena perpetua vamos a aprobar para los jueces y fiscales corruptos que cobran por las sentencias. Por eso es que los políticos ladrones no van presos, se van a Bélgica, se van a México, se van a Venezuela, y los pocos que han caído presos están 2, 3 años, no devuelven $1 y salen luego a disfrutar de los millones que se robaron. Esto es importante lo que usted está mencionando, coronel. O sea, coincido con usted, pero creo que es fundamental. Mientras no devuelven la plata, aunque hayan cumplido la condena en años, no pueden recuperar la libertad, no pueden salir a gozar de lo que robaron al país, pues eso no puede pasar. ¿Se va a pensar en algo como aquello? Exactamente, sí, justamente por eso lo que menciono, que si no devuelven la plata en 3 meses, previa investigación para evitar el testaferrismo y como una medida radical de presión, todo el entorno familiar irá preso, esposa o esposo, hijos, yernos, nueras, todos irán presos hasta que devuelva la plata robada, porque el pueblo está cansado de que se burlen. Ya lo mencioné hace un momento,
roban, como el caso de Rafael Correa, y huyen. Y todavía hay uno que otro gente ilusa que piensa que Correa no robó. Los propios jueces nombrados por Correa le están condenando a 8 años de cárcel. Y todavía falta la investigación de los robos descomunales que hicieron de $1.500 millones en la refinería de Manabí, de $2.200 millones en la refinería de Esmeraldas. Ya me voy a referir a esos temas. Entonces, como medida también de presión, para que los jueces y fiscales cumplan con la ley y no cobren por las sentencias, también pues irán a cadena perpetua. Igualmente, cadena perpetua para los consejeros del Consejo Nacional Electoral que violan la propia ley de elecciones y que a través del fraude electoral le hacen ganar a un candidato por el que el pueblo no votó, y ahí comienza la corrupción. Hicieron fraude en las elecciones del 2009, en las elecciones del 2013. Correa no ganó en primera vuelta electoral y posiblemente en la segunda vuelta no ganaba. Hicieron fraude en las elecciones del 2017. Hay como 40 asambleístas que no deberían estar en la Asamblea Nacional y por eso son los robos. Entonces, cadena perpetua a estos malos consejeros del Consejo Nacional Electoral que a través del fraude electoral, repito, hacen ganar a un candidato por el que el pueblo no votó. Coronel, perpetua. Permítame, le corto allí, porque, mire, el director nacional de procesos electorales nombrado por Atamaín es un señor que fue candidato a concejal por Alianza País en Quito y perdió. No tiene ninguna experiencia en este manejo. Y Carlos Estarelias, usted lo conoce, es un abogado muy prominente, denuncia en Twitter que se están pidiendo nombramientos para correístas en el mundo para que ellos coordinen el proceso electoral allende nuestras fronteras. O sea, están preparando un nuevo fraude. Están preparando un nuevo fraude electoral y por eso es esta lucha. Es una lucha muy dura. Nos estamos enfrentando a un Consejo Nacional Electoral corrupto que ya da indicios de que van a hacer un fraude electoral. Como que no hay nueva gente, como que no hay gente honesta, como que no hay gente imparcial para que manejen el proceso electoral. Pero tarde o temprano, como dice el pueblo ecuatoriano, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Tarde o temprano, y ojalá sea más temprano que tarde, llegará alguien como Lucio Gutiérrez a la presidencia de la República a poner orden en el país. Ojalá sea en estas elecciones que vienen, porque al Ecuador hay que rescatarlos. Al Ecuador hay que tomar estas decisiones radicales como las que estoy mencionando. Además de ecuatorianos, sancionaremos con cadena perpetua los crímenes de lesa humanidad, como el sicariato, como los crímenes de femicidio, y aquí pues hago un paréntesis, vamos a ser muy firmes, muy fuertes en una educación a los niños y adolescentes para que respeten a la mujer. Queremos erradicar la violencia contra la mujer, queremos erradicar la discriminación contra la mujer, y a los que respetan lo que estoy mencionando, y a los que cometen crímenes contra su pareja, pues irán a cadena perpetua. El crimen de femicidio, cadena perpetua. Igual cadena perpetua para los que violen a niños y niñas y también para los que secuestren a ecuatorianos, tanto en el país como en el exterior. Y ecuatorianos también se aprobará que los presos tendrán que trabajar para comer. Ya no les mantendrá el pueblo ecuatoriano. Porque hay gente que cae 5, 6, 10, 12 veces presos y se van tranquilos porque tienen desayuno, almuerzo y merienda gratis y tienen en dónde vivir. Pues eso tiene que acabarse. El que va preso tendrá que trabajar si quiere comer. Ya no les va a entender el pueblo ecuatoriano. ¿Cómo, coronel? También, perdón la pregunta. ¿Cómo sacar lo que está pasando? ¿Cómo sacar a Ecuador de lo que está pasando? Porque estamos, parece, en camino a Venezuela, pero nos quedamos en Colombia de los años 80 y 90, donde los grandes capos mandaban a las bandas desde las cárceles, de dentro de las cárceles, y eso es lo que estamos viendo ahorita. Bandas que manejan las cárceles y que manejan al país desde dentro de las prisiones. Esto no se puede permitir. ¿Cómo cambiamos esto? Porque hay que admitir que inclusive me parece que las FARC está metida en la política ecuatoriana. Las FARC le dieron dinero a Correa en la campaña del 2006. El señor Ostaiza
dice que ellos le entregaron un cheque con 7 cifras, es decir, con decenas de millones de dólares. Sí, efectivamente, ese es un problema. Casi que podemos hablar de un NAR. Se nos cortó la comunicación. Vamos a reponer la comunicación inmediatamente para poder continuar con el diálogo con el Recuerde señor que coronel. puede seguirnos a través de www.radiocolosal.com. Sí, pues, Retomamos el diálogo con el señor coronel, ingeniero Lucio Gutiérrez. Estaba usted haciendo referencia al problema de las FARC, coronel, cuando se nos cortó la comunicación. ¿Cómo evitamos que sean ellos, con todo el poderío económico del narcotráfico, que tomen decisiones, que se metan en política y que inclusive generen problemas con sicariato, el manejo desde las cárceles, etcétera? ¿Cómo cambiamos esto, coronel? Justamente, ecuatorianos, hoy necesitamos un presidente honrado que no robe y deje robar a sus ministros y altos funcionarios. Cuando no se roba, la plata alcanza para todo. Cuando se roban, como pasó en el gobierno de Correa y en el actual gobierno, la plata no alcanza ni para pagar sueldos. Yo tenía un presupuesto de 6.400 millones de dólares. El presidente Gustavo Noboa no pagó sueldos y salarios por más de 730 millones de dólares, es decir, más del 10% ya estaba pues comprometido antes de que comience mi gobierno. Sin embargo, nos pusimos a trabajar y entregamos, como ya lo mencioné, un país boyante, con el mayor crecimiento económico de toda la historia, con la mayor generación de empleo, más de 250,000 empleos por año en el sector privado. Pero cuando la plata se la roban, insisto, podrán tener un presupuesto como el que tenía Rafael Correa, de más de 40,000 millones de dólares, que la plata no le alcanzaba ni para pagar los sueldos, y por eso se endeudaban, y la deuda que Lucio Gutiérrez la bajó de 13,700 millones de dólares a 10,000 millones de dólares, Rafael Correa la subió a alrededor de 60,000 millones de dólares, y actualmente pues rebasan los 70,000 millones de dólares. Segundo, hoy el Ecuador necesita un presidente patriota, que ame a su pueblo, que combata la corrupción en todos los niveles del Estado, que ponga órdenes de la cárcel, que controle el narcotráfico y a los carteles de la droga. Un patriota no se puede dejar comprar por el narcotráfico. Y también, ecuatorianos, hoy necesitamos un presidente con experiencia para que nos saque de esta gravísima crisis social, económica y fundamentalmente ética, como ya me he referido. Eso es lo que necesita el Ecuador, y también por eso pues vamos a aprobar una ley de justificación y confiscación de bienes para investigar las fortunas de todos los políticos, presidente, vicepresidente, ministros, prefectos, alcaldes, etcétera, por lo menos desde el año 2000 en adelante. Ese es nuestro compromiso. Fortuna que no se logre justificar será incautada en beneficio del pueblo ecuatoriano. Todo esto pues estará en el nuevo Código Orgánico Integral Penal, y también vamos a eliminar la palabra reservado en la fase de investigación previa, sobre todo en los delitos contra el Estado. ¿Por qué esto?
porque hemos preguntado en la Fiscalía cómo está la investigación del robo en el gobierno de Correa de más de 1.500 millones de dólares en la supuesta refinería del Pacífico, y nos dicen que no nos pueden dar información porque eso es reservado. Preguntamos cómo está la investigación por el robo de 2.400 millones de dólares en la refinería de Esmeraldas, en el gobierno también de Correa, y nos dicen que no nos pueden dar información, que eso es reservado. Pues vamos a eliminar la palabra reservado, porque el pueblo tiene que saber qué es lo que están haciendo, por qué no avanzan la investigación sobre esos atracos monumentales en contra de los intereses del pueblo ecuatoriano. Igualmente, eliminaremos la palabra confidencial de los contratos que realiza el Estado ecuatoriano. Por ejemplo, quieren vender el Banco del Pacífico y dicen que el proceso es reservado. Eso no puede ser. El patrimonio es nuestro, el patrimonio es de todos los ecuatorianos. Nada puede haber reservado. Coronel. Todo tiene que ser transparente, todo tiene que ser a la luz del día para que el pueblo ecuatoriano conozca. Coronel, le pregunto, ¿usted va a reconocer la venta del Banco del Pacífico? Se dice que quieren vender Ecuatoriana de Aviación, que quieren vender en este momento el Consejo Nacional Electoral, que quieren entregar nuevas minas y lo demás en estos mesecitos antes de que se vayan. Vea, ya entregaron frecuencias con un concurso fraudulento, frecuencias de radio, el espectro radioeléctrico que le corresponde al Estado, entre gallos y medianoche, y antes de irse el señor Moreno entrega frecuencias, y los medios que recibieron las frecuencias de los de siempre ya están ahí pues haciendo campaña y todo lo demás, dándole micrófono cada semana para que haga cadenas. Oiga, esto no puede ser. ¿Usted va a reconocer todos estos temas en caso de llegar a la presidencia? Definitivamente no, porque todo tiene que ser transparente. Con respecto a la venta del Banco del Pacífico, les recuerdo, ecuatorianos, que cuando yo me hice cargo de la presidencia, igualmente querían llevarse el Banco del Pacífico. Los banqueros corruptos con la plata que se robaron, la oligarquía corrupta con la plata que se robaron con el feriado bancario, quería pues llevarse el Banco del Pacífico porque estaba en soletas. Yo le dije un momentito, el patrimonio nacional no se vende. Contratamos a unos especialistas en banca, entre ellos a unos expertos españoles, le rehabilitamos al Banco del Pacífico, y hoy el Banco del Pacífico es uno de los mejores bancos que tiene el Ecuador, y nuevamente se lo quiere vender. Permítame agregarle algo allí. El Banco del Pacífico, de acuerdo a una revisión del año 2018, tenía un costo de 6.080 millones de dólares. El año anterior lo bajaron a 4.200. Y ahora salen con el cuento que lo quieren vender en 640 millones. ¿Puede ser posible? Eso no es posible. Y eso no lo vamos a permitir. Justamente por eso vamos a eliminar la palabra reservado y la palabra confidencial en los procesos de investigación previa que existen en los juicios y en la venta de los contratos, inclusive para investigar qué pasa con la deuda que contrajo Correa con la China. Realmente nos cobran al 11% de interés. ¿Será que un interés tan alto nos cobra la China? ¿No será que por ahí hay algo turbio? ¿No será que alguien se benefició? Pues todo esto lo vamos a investigar y todo tendrá que enterarse el pueblo ecuatoriano. Coronel, sobre lo que usted está diciendo allí, permítame le agrego algo. Mucho de ese dinero no llegó. Recuerdo la primera vez que se endeudaron al 8.5%, 1.000 millones. Y llegó realmente a 800 millones, pero nos cobraron como 1.000, porque se quedó el 20% para contratos con empresas chinas que nunca se firmaron. Y al final terminamos pagando el 28.5%, ese 20% que se quedaron por adelantado y ese 8.5% de interés. Además, nunca llegó todo el dinero de los chinos. El señor Correa se le ocurrió la brillante idea de abrir una sucursal del Banco Central en Panamá y allí se quedaron los dineros, nunca ingresaron al Ecuador. ¿Por qué el Ecuador va a pagar cuando nunca recibió, nunca llegaron al país muchos de estos préstamos? Nadie sabe cuánto mismo nos prestaron y por qué. Hemos entregado alrededor de 38.000 millones de dólares. O sea,
Muchos dicen que el préstamo es de 16,000, pero ya pagamos 38,000 y seguimos todavía endeudados. Necesitamos aclarar todo este tema. Y para que se aclare todo eso se necesita un presidente honrado, un presidente patriota. Esto es lo que le estamos diciendo al pueblo ecuatoriano, que abra los ojos. Si el pueblo quiere cambios radicales, ahí está Lucio Gutiérrez. Si el pueblo quiere un presidente que recupere la plata que nos robaron, ahí está Lucio Gutiérrez. Y el Ecuador quiere un presidente que le traiga a Correa y que le traiga a todos los prófugos de la justicia, ahí está Lucio Gutiérrez. Porque yo no goberné con Correa ni goberné con Lenín Moreno. Todos los otros candidatos, o la mayoría por lo menos, han co-gobernado con Correa, han co-gobernado con Moreno, y jamás van a investigar la corrupción de Correa, jamás van a investigar la corrupción de Moreno. Es el momento ecuatoriano de tomar las grandes decisiones. Por ejemplo, ¿qué más de lo que yo haré cuando llegue a la presidencia? Voy a convertir al Ecuador en un centro financiero internacional para atraer a la banca extranjera a nuestro país, de tal manera que en competencia con la banca privada ecuatoriana bajen las tasas de interés a niveles internacionales del 3%, del 4% de interés anual, con lo cual habrá dinero barato para que cualquier empresa, las medianas, las pequeñas, las grandes empresas, para que cualquier persona puedan hacer préstamos baratos, invertir en los sectores productivos y generar empleo, invertir en la agricultura, en la ganadería, en la pesca, en el turismo, en el sector artesanal, en la construcción, en el transporte, invertir en la agroindustria y de esa manera pues generar empleo. El pueblo con empleo va a consumir y a través del pago del IVA, que lo vamos a bajar, al pueblo hay que bajarle los impuestos, le vamos a bajar del 12 al 10%, a través del pago del IVA, el gobierno tendrá ingresos, recursos, para de esa manera invertir y mejorar la salud, invertir y mejorar la educación, eliminar impuestos como el impuesto a la entrada y a la salida de capitales, que eso va a ser positivo porque vendrán más inversiones productivas que van a generar más empleo. El pueblo con empleo tiene capacidad de compra y cuando compra paga el IVA, que repito, estará en el 10% y de esa manera el gobierno tendrá más recursos, más ingresos para seguir invirtiendo y mejorando la salud, para seguir invirtiendo y mejorando la educación. Coronel, dicen que esto es utópico lo que usted menciona, porque usted se va a encontrar, en caso de llegar, con un gobierno quebrado. Ya no es el mismo gobierno que tenía una deuda de 670 millones interna, ¿no? Y una deuda externa de 13,000 millones, como usted lo mencionó. Es un gobierno que tiene una deuda de 70,000 millones de dólares, deuda externa, una deuda interna de 30 y pico de miles de millones de dólares, 90,000 millones de dólares. Y se va a encontrar con una serie de inconvenientes. Entonces, estos ofrecimientos, muchos dicen, es utópico porque no podrá bajar impuestos, porque si baja impuestos ya no tendrá cómo salir, ya no tendrá dinero el Estado, y si no tiene dinero el Estado no se puede cumplir con ninguna de las ofertas que usted hace. ¿Realmente cree que es utópico? Por supuesto, justamente esa es la diferencia entre los otros que recién van a enterarse cómo hay que gobernar y Lucio Gutiérrez, que ya gobernó. Y Lucio Gutiérrez, que aunque le duela a la oposición, hizo el mejor gobierno de toda la historia del Ecuador. ¿Quién lo dice? Lo dice el Banco Central del Ecuador. ¿Quién lo dice? El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, la Flaxo, el CICE, lo dicen organismos internacionales como la CEPAL, como el mismo FMI. Entonces yo ya sé cómo hacerlo. Y por eso mencionaba que cuando el país está en crisis, el que tiene que ajustarse los cinturones es el gobierno. El que tiene que reducir el tamaño del Estado es el gobierno. Por eso estoy hablando de reducir los sueldos y salarios en el sector público, comenzando por el presidente de la República y los altos funcionarios del gobierno, los del Banco Central, los de la Procuraduría General del Estado, los de la Superintendencia de Bancos, de compañías, etcétera. Nadie podrá ganar más de $3,000. Esos mega sueldos de 10,000, de 9,000, de 8,000 dólares al mes se bajarán a menos de $3,000 al mes. Ahí vamos a ahorrar más de 2,000 millones de dólares, combatiendo la corrupción en las aduanas, con gente honrada, con gente experta en comercio exterior.
poniendo la tecnología adecuada, vamos a ahorrarnos 3.000 millones de dólares que actualmente se roban en las aduanas, con la complicidad obviamente del gobierno actual. Allá tenemos como 5.000 millones de dólares. Y con la tecnología, que a través del Ministerio de la Tecnología vamos a implementar el Ecuador en todas las instituciones públicas. Me refiero a la tecnología conocida como blockchain, que significa cadena de bloques, que algunos países del primer mundo ya lo están implementando y que prácticamente es inviolable a la corrupción porque funciona con inteligencia artificial, es decir, con una inmensa base de datos en donde están los precios de todos los productos que se compran y se venden en el Ecuador y en el mundo, con lo cual es imposible que haya sobreprecios. Igualmente ahí tenemos los valores unitarios de todas las obras públicas que se hacen en el Ecuador y en el mundo. El costo de una autopista, de una carretera, de un túnel, de un puente, de un proyecto hidroeléctrico, de un hospital, de un edificio público, con lo cual pues ya no se van a poder robar el 30, el 35%, hasta el 40%, como sucedió en el gobierno de Correa. Ahí nos vamos a ahorrar otros 3.000 o 4.000 millones de dólares, que sumados a los 5.000 que teníamos, estamos hablando de 8.000, de 9.000 millones de dólares, suficientes para cubrir el déficit que actualmente tiene el Estado ecuatoriano. Y con el Centro Financiero Internacional vendrá la banca internacional al Ecuador, y a través de la competencia con la banca privada ecuatoriana van a bajar las tasas de interés a niveles internacionales del 3% de interés anual, del 4% de interés anual, con lo cual habrá dinero barato. Eso es lo que quiere el pueblo, dinero barato para hacer préstamos baratos, invertir en los sectores productivos y generar empleo. El pueblo con empleo va a poder consumir, y a través de las compras que realiza el pueblo ecuatoriano y a través del IVA que paga el pueblo ecuatoriano con las compras que realiza, el gobierno va a tener ingresos que hoy no los tiene, porque ha bajado la capacidad de compra del pueblo ecuatoriano, y esto es contrariamente a lo que propone el Fondo Monetario en un acuerdo con el gobierno, que quieren subir el IVA al 15%. Esto no es lógico. Coronel, me quedo pensando en el tema, ¿cómo vencerle a la politiquería? Por ejemplo, a los anuncios torpes de este señor Arauz, el títere de Correa, que dice que va a regalar $1.000 a 1 millón de ecuatorianos. O sea, primero no existe esos 1.000 millones de dólares en este instante, pues. Y que van a regalar una serie de cosas más, que habla de desdolarizar. El pueblo parece que no termina de entender este tema, ¿no? Lo difícil de esto. A ver, esas son utopías, esas son las mentiras. Esa es la venta de ilusiones que realiza gente irresponsable. Pero es que estos ya atracaron el país, y esa es la pena. ¿Cómo puede haber gente que confíe en los que depredaron al país, en los que saquearon al Ecuador? Y hay algunos, cada vez menos, que dicen, sí, Correa robó pero hizo obras. Justamente de yo llegar a la presidencia, vamos a cambiar el pensum de estudios en nuestro país, y en la educación primaria y en la educación secundaria les daremos materias como cívica, ética, moral, lugar natal, historia de límites, etcétera, para tener ciudadanos patriotas, ciudadanos cimentados en valores éticos, morales, cívicos y patrióticos, antes que tecnócratas. El problema que salgan a servir al país y no a robar, como lamentablemente hoy sucede. El problema, mi querido coronel, es que esa es una parte del inconveniente. La otra parte es que tenemos profesores de izquierda ideologizados, que en vez de dar ciencia, manejan y maniobran con el cerebro de los jóvenes. En las universidades, profesores españoles, venezolanos, cubanos, etcétera, etcétera, argentinos, chilenos, que vienen no a enseñar ciencia, sino a ideologizar. Entonces el problema es que el sistema completo hay que mejorarlo y cambiarlo, y sacar a mucha gente que no está cumpliendo, y eso está difícil. Sí, ese es un problema gravísimo al cual también nosotros nos hemos referido, y yo suelo repetir: Ecuador para los ecuatorianos, y no solamente en el sistema educativo, que es el más grave, en donde hay rectores, en donde hay decanos de las facultades
enseñando nada, vienen a adoctrinar, como usted ya lo mencionó. También tenemos en los hospitales, hay médicos extranjeros que son médicos familiares que han estudiado 4 años y están de jefes de médicos ecuatorianos que tienen especialidades y 12 y hasta 16 años de estudio. Esto tiene que acabarse en el Ecuador. Y también hablando del tema de seguridad, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a volver a blindar las fronteras, como ya lo hicimos en nuestro primer gobierno, en donde pedíamos el pasado judicial a todos los extranjeros. Correa levantó el pasado judicial y le convirtió al Ecuador en un basurero de la delincuencia internacional, porque junto con los buenos extranjeros, que son bienvenidos en el Ecuador, estaban entrando todos los delincuentes, los sicarios, los violadores, los narcotraficantes, y por eso es que al Ecuador lo convirtieron en ese basurero de la delincuencia internacional, como lo estoy mencionando. Entonces volveremos a pedir el pasado judicial, que para los que no están familiarizados con ese término, es un historial delictivo, es decir, los delincuentes no podrán ingresar al Ecuador, y los que ya están en el país serán detectados con patrullajes permanentes por parte de Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y repatriados a sus lugares de origen. Hemos hecho una investigación porque en mi primer gobierno teníamos la ley para portar armas y nadie de los que tenían autorización para portar armas mal utilizaron el arma, y el sicariato era prácticamente del 0%. Así que vamos a volver en este gobierno a la ley para portar armas con la finalidad de que los ecuatorianos que están hoy indefensos nos podamos defender, con la finalidad de disuadir a los sicarios que hoy matan a los ecuatorianos, nos asesinan a sangre fría sin darnos la más mínima oportunidad para defendernos. Y todas esas leyes a favor de los delincuentes que se aprobó en el gobierno del delincuente Rafael Correa, porque ahora ya se lo puede decir delincuente, está condenado, está sentenciado a 8 años de cárcel como delincuente por ladrón. Entonces pues hicieron todas las leyes a favor de sus compinches, a favor de los delincuentes. Por ejemplo, si un policía le dispara a un criminal que le está asesinando a una ecuatoriana, el policía va preso. Si el policía no dispara, también va preso. Si un delincuente se mete a la casa de cualquier persona y el dueño de casa le dispara para defenderse del delincuente, el dueño de casa va preso. Y encima, como no tiene permiso para portar armas, le cae más la sanción. Esto no puede ser, esto es ridículo. Tenemos que cambiar todas esas leyes por leyes que le den tranquilidad, que le den seguridad al ciudadano, por leyes que le den toda la base legal a nuestra fuerza pública para que nos pueda defender a los ciudadanos, porque para eso está la fuerza pública. Vamos a eliminar esa ley de consumo de drogas, esa tabla de consumo de drogas que ha terminado con una generación en nuestro país, y vamos a aprobar la ley para derribar aviones que no se identifiquen, y comenzaremos comprando radares para que la Fuerza Aérea Ecuatoriana pueda defender el espacio aéreo que hoy está totalmente indefenso y a merced de las narcoavionetas que ingresan y salen del Ecuador cuando les da la gana. Avión que no se identifique será derribado por la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Si quieren cambios ecuatorianos, aquí está Lucio Gutiérrez. Yo no voy a ser un presidente florero. Yo le voy a cambiar radicalmente al Ecuador, le voy a dar un giro de 180 grados y vamos a volver a hacer que la economía crezca al 8 o 9% como creció en mi gobierno, y que el Ecuador sea de los países más honrados del mundo, no el más corrupto como lamentablemente hoy ocurre en nuestro país. Esos son los cambios radicales que vamos a hacer en mi gobierno. Sí, obviamente quieren un presidente que ponga orden, que ponga disciplina en el Ecuador. Usted quiere hacer una revolución, pero de verdad, y ese es el tema. ¿Cómo va a luchar o cómo va a poder luchar, por ejemplo, con los partidos políticos tradicionales, entre comillas, que han defendido siempre lo que usted va a combatir, pues? Vamos a transformar el Ecuador con todos honrados y patriotas. Vamos a pedir el apoyo de nuestras Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional para hacer este cambio radical
en beneficio del pueblo ecuatoriano. Compatriotas que me escuchan, ¿por qué con Lucio Gutiérrez el Ecuador creció cerca del 9%? ¿Y por qué hoy no crece? ¿Por qué con Lucio Gutiérrez se invertía en el Ecuador más que en Chile, más que en Argentina, más que en Colombia, más que en Perú? Éramos el tercer país de América Latina que recibía más inversión extranjera, solamente por debajo de los gigantes latinoamericanos, Brasil y México. ¿Por qué hoy somos el último de América Latina? Entonces, ahí están las evidencias clarísimas de ecuatorianos. El Ecuador necesita un presidente honrado, un presidente patriota, un presidente que no robe ni deje robar a sus ministros, un presidente con experiencia, y el Ecuador sí puede cambiar. En un año le damos la vuelta al Ecuador. De un país en crisis vamos a comenzar a sacar adelante a nuestro querido Ecuador. Pero ojo, ecuatorianos, cuidado, se equivocan. Si eligen a alguien de los que ya nos robaron, por el amor de Dios, los banqueros nos robaron más de 8,000 millones de dólares con expediado bancario. Ya nos robaron. Y los otros, los de Correa, ya nos robaron también 35,000 millones de dólares. Lo dijo la Comisión Nacional Anticorrupción, y los organismos internacionales inclusive hablan del doble, hablan de 70,000 millones los que nos habrían robado en el gobierno de Correa. Entonces, ecuatorianos, si quieren que te sigan robando, bueno, pues ya es la decisión del pueblo. Pero si quieres que las cosas cambien, si quieres un presidente que recupere la plata que se robaron, si quieres un presidente que gobierne con amor en beneficio de todos los ecuatorianos y especialmente de los más pobres del Ecuador, pues bueno, ahí está Lucio Gutiérrez. Eso Coronel, es lo que le estamos diciendo al Ecuador en todas las provincias y en todos los cantones que estamos visitando. Coronel, usted no ha dicho nada sobre el IES, por ejemplo. ¿Tiene algún plan para evitar la quiebra que parece inminente? Por supuesto que tenemos un plan concreto. A través del Ministerio de la Tecnología vamos a convertirle al Ecuador en un gobierno técnico y no burocrático. Todas las instituciones, sobre todo el IES, el ISPA, el ISPOL, serán instituciones técnicas y no un botín político del gobierno de turno y no una caja chica del gobierno de turno. Vamos en esta mega consulta popular a aprobar una nueva ley para el IES, en donde ya no habrá el delegado del presidente de la República para dirigir el IES, porque ese delegado va a robar. Ejemplo, el economista Ramiro González, que hoy está prófugo de la justicia por haberse robado la plata del IES. El delegado del presidente va a inflar el IES de más burocracia. Por eso es que la plata no alcanza para dar un buen servicio a los afiliados y a los jubilados. Vamos a cambiar la ley para que los que dirijan el IES no sean políticos, no sean politiqueros, no sean delegados del presidente, sea gente técnica, independiente, autónoma, expertos en manejo en banca, expertos en inversiones de la bolsa de valores, expertos en estudio actuarial, expertos en auditorías, y el IES será manejado de manera empresarial, de manera transparente, de manera eficiente, de manera oportuna, para brindar un servicio eficiente, oportuno, eficaz a los afiliados y a los jubilados. Esto es importante que la gente lo entienda. Es importante que la gente lo entienda porque Nebot y compañía, en cambio, dicen que no, pues que van a dar otras posibilidades, otras entidades a las que la gente pueda afiliarse si quiere, y de esa manera adelantarán la quiebra del IES, ¿no? Así es, nosotros no vamos a privatizar nada. No se va a vender el patrimonio del Estado. Vamos a cambiar las reglas del juego, porque las instituciones no son las corruptas. Los corruptos son los malos funcionarios. Y también, pues, partidos políticos de oligarquía ecuatoriana que hicieron las leyes justamente para beneficiarse, como aquella ley constitucional de 2018 que permitió el atraco bancario, que permitía que el Banco Central salga en defensa de los bancos cuando no tenían liquidez. Entonces prepara el robo, el atraco con las leyes hechas por la oligarquía ecuatoriana. Con Lucio Gutiérrez eso se acabó. Con Lucio Gutiérrez, el presidente, se
acabó el monopolio de la banca ecuatoriana. Con Lucio Gutiérrez, presidente, se acabó el monopolio en las importaciones, especialmente de artículos agrícolas, de fertilizantes, de urea y de todos los insumos agropecuarios. Por eso el precio es altísimo y aquí tenemos que apoyar a la agricultura. Con Lucio Gutiérrez de presidente se acabaron los monopolios para la exportación. Desexplotan a los pequeños exportadores, a los pequeños productores. Les explotan los grandes exportadores. Por ejemplo, en el banano, vengo de la provincia del Oro y la gente se queja. El precio oficial es $6.40 por cada caja de banano. Y los grandes exportadores les pagan apenas $3, menos de la mitad. Y les hacen firmar que les han pagado $6.40, es decir, doble perjuicio. Primero que les pagan la mitad y segundo que pagan impuestos por $6.40 al SRI. Esto, ecuatorianos, con Lucio Gutiérrez se acabó. Por eso les digo, si quieren un presidente que ponga orden, que ponga disciplina, un presidente que en la una mano tenga el pan para el 29.9% de ecuatorianos, pero que en la otra mano tenga el látigo para los corruptos, para la oligarquía que ha destruido al país, voten por Lucio Gutiérrez. Pero si quieren un presidente como los que hemos tenido, pañaguados, que pierdan a favor de los ricos, que condonan deudas a los ricos, como sucedió en el gobierno de Lenín Moreno y como también sucedió en el gobierno de Rafael Correa, condonan $4.500 millones a los ricos. ¿A los ricos quiénes? A los banqueros, a las empresas petroleras, y les condonan decenas de millones de dólares. Al Banco Pichincha como $70 millones, al Banco Yaquil como $50 millones. Por el amor de Dios, mientras al pueblo le baja el salario básico, mientras al pueblo le bajan las horas de trabajo, eso no puede ser, eso es darle la vuelta. Hay que mirar la tortilla. Por eso insisto, con Lucio Gutiérrez, ahora que tiene una gran experiencia, con poca experiencia, hice el mejor gobierno de toda la historia del Ecuador, lo dicen las cifras, y las cifras no mienten. Ahora, con mayor experiencia y corrigiendo errores que cometí, el compromiso es hacer las cosas mejor que la primera vez, igualar los logros de nuestro primer gobierno y superarlos. Sí se lo puede hacer, estimados amigos ecuatorianos. Por cierto, dicen las encuestadoras que usted está cuarto, no último, cuarto. Es decir, ya lo consideran por lo menos. Pero no sé, yo lo escucho diferente. En el 2003 algunas veces tuvimos oportunidad de hablar y usted decía, voy a ganar, voy a ganar, voy a ganar. Ahora está con el if, es decir, con el sí, la gente vota por Lucio Gutiérrez. ¿Qué es lo que siente de usted hablando con la gente? ¿Hay realmente posibilidades? Por supuesto que sí. Hay otra encuesta que por ahí también circula, en la que yo estoy tercero, con el 19%, que se acerca un poquito más a la realidad. Pero yo estoy seguro, en las encuestas reales, en las de Carne y Hueso estoy primero. En Tungurahua estoy primero. En Bolívar, en Chimborazo estoy primero. En Cañar es una locura el apoyo a Lucio Gutiérrez, estoy primero. En Loja, en la provincia del Oro, lo vengo viendo, lo vengo sintiendo. Yo recorro el país. Yo no estoy desde un video pagado en las redes sociales. A propósito, los que aparentemente están primeros de las encuestas publicadas, de las encuestas pagadas, se gastan entre $400,000 y $500,000 mensuales. Lo dicen los mismos expertos que publican en las redes sociales. ¿Se dan cuenta? $400,000 y $500,000 mensuales. Los dos o los tres primeros que aparentemente están primeros de las encuestas. La pregunta es, ¿de dónde sale la plata? Del bolsillo del pueblo ecuatoriano, por supuesto. Y la otra pregunta es, ¿y van a recuperar la plata? ¿O están actuando de patriotas? ¿O no van a recuperar esos millones? Porque en varias semanas ya son millones de dólares los que se están gastando. Miren qué diferencia con Lucio Gutiérrez, que recorre, que camina el país, que no gasta $1 en propaganda a través de las redes sociales, porque obviamente no los tengo. Y porque yo quiero llegar a la presidencia a hacer transformaciones
en beneficio de todos los ecuatorianos, porque cuando uno le financia en la campaña, uno va con las manos atadas, y para eso no cuenten con Lucio Gutiérrez. Lucio Gutiérrez está para realizar realmente una revolución democrática, para hacer una revolución positiva en beneficio de todos los ecuatorianos, para darle la vuelta de 180 grados al Ecuador, para extirpar de raíz la corrupción en el Ecuador, para recuperar la plata robada, para traerles a todos los ladrones, comenzando por Rafael Correa, que vengan acá, a que se defiendan sin persecución, respetando el debido proceso, no lo que hizo Rafael Correa. Rafael Correa me enjuició a mí 4 veces, me acusó de intento de magnicidio, me acusó de que había comprado militares extranjeros para hundir barcos ecuatorianos, me acusó de malos manejos de la deuda externa, me acusó de que intenté un golpe de Estado contra Rafael Correa. 4 juicios que tenía que ir a declarar a la fiscalía, que tenía que ir con abogado, pero eran inventos de locura. Y obviamente pues que esos juicios no prosperaban, pero sí me tenían ahí preocupado, haciéndome perder tiempo, pero bueno, igual enfrentaba todos esos juicios y aquí me tienen recorriendo el país, mientras que Rafael Correa no puede venir al Ecuador, porque está condenado a 8 años de cárcel, y hasta en Bélgica tiene que andar con guardaespaldas, mientras yo solamente tengo la compañía siempre agradable de mi querida esposa, la doctora Jimena Borges, que está al lado mío, visitando la provincia de Tungurahua. Lucio, muchas gracias. Siempre es un placer. Hemos conversado casi un poco más de una hora. Le agradezco infinitamente. Si hay candidatos, ¿no? Aparte de los 3. Y esto es una demostración. Tengo que decirlo porque este es el tema. Y le insisto a la gente. Voten por el candidato de su preferencia. No se dejen maniobrar por las encuestas mentirosas y por varios medios que lamentablemente olvidaron su función. Lucio, como siempre, un gusto. Se queda hasta mañana, tengo entendido, ¿no? Hasta el lunes. Me tengo el gusto de quedarme hasta el día martes en la mañana, en la que vamos a viajar para Cotopaxi. Por ahora, pues, repito, Leo, nos vamos a en la tarde estaremos visitando Baños, es decir, algunos cantones de la provincia de Tungurahua, y mañana estaremos en la ciudad de Ambato, recorriendo, entre otras cosas, el mercado mayorista. Suerte y éxitos, Lucio. Muchas gracias. Un gusto saludarle. Buen día. Un abrazo cordial. Comunidad cívica patriótica hemos tenido. Muchísimas gracias. Lastimosamente, justo al final se nos cortó la comunicación o empezamos a tener problemas en la comunicación. Este es Colosala, que sí le dice la verdad.